Acá estamos, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, por acá sí. Bueno, Hola, Doc. Sí, ¿cómo ¿cómo estás? están? Qué lindo verte. Muy lindo verlos, para mí también. Creo que la mayoría de ustedes me conocen. Si hay alguno que no, les cuento que soy la doctora Florencia Aguirre, médica neuróloga a cargo del consultorio de miastenia gravis en el Hospital Ramos Mejía. Y en el día de hoy, que es un día muy especial para mí y para ustedes, que de alguna manera están relacionados con esta enfermedad, nos encontramos juntos celebrándolo. Hoy es el Día Internacional de la Miastenia Gravis, así que esta es una manera de homenajearlos haciendo un encuentro virtual donde la verdad es que a nosotras, ahora les voy a presentar a las doctoras Arrejoría y a la doctora María Paz Galvez que me acompañan. Se nos ocurrió darle una temática relacionada con el COVID, ¿no? Que es una situación que hoy de alguna manera a todos nos atraviesa. Proponemos comentarles algunos aspectos de dudas que nos surgen todo el tiempo con ustedes en la consulta, y la verdad es que vamos a quedar al final abiertos a todas aquellas cosas que ustedes quieran saber y que a nosotros no se nos ocurrió contarles prematuramente. Entonces, vamos a dar lugar a iniciar estas palabras que tenemos nosotras para ustedes, y después los vamos a escuchar a ustedes a través de sus preguntas. Lo que les vamos a pedir es que estas preguntas las dejen volcadas en el chat, que nosotros las vamos a recoger y a contestar al final de la reunión, ¿sí? Mientras tanto, todo aquel que pueda silenciarse, les pedimos que lo hagan para poder hacer más ágil la reunión, ¿sí? Bueno, les quiero presentar a la doctora María Paz Galvez. Ella hoy está trabajando desde casa, así que si está por ahí, Paz, te queremos ver, y los pacientes también. Bueno, mientras Paz se desilencia, les presento a la doctora Arrejoría, que sí me acompaña en el día de hoy. Muchos de ustedes la conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. Un gusto verlos. Buen día, doctora. La doctora Rocío Arrejoría nos va a hablar de algunas preguntas muy importantes en relación con el COVID. Y Paz, no sé si estás por ahí, si no vamos arrancando y luego te presento. Bueno, la primera inquietud que les traemos es sobre cómo fue variando la atención, ¿no? Durante la consulta, digamos. Nosotros, los médicos que atendemos pacientes con miastenia gravis, muchas veces estamos todo el tiempo diciéndoles la importancia de consultar con nosotros porque tienen una enfermedad crónica, que si bien hoy la mayoría de los casos no es curable, pero sí es tratable. Entonces, la verdad es que nos damos cuenta que con todo esto que estuvo pasando, con la pandemia que estamos atravesando, que de alguna manera la atención con nuestros pacientes se vio modificada. Entonces, la primera pregunta que proponemos hacernos es ¿cómo fue la atención médica de los pacientes que tienen miastenia gravis durante la pandemia? Y en este sentido les queremos agradecer a muchos de ustedes que participaron respondiendo a estas preguntas que les hicimos llegar ayer en el mail recordatorio, preguntándoles a ustedes qué habían sentido durante este año largo ya que llevamos respecto de la atención a su neurólogo de cabecera. Y la mayoría de ustedes notó que de algún modo esta atención se vio afectada durante la pandemia. Casi el 70% de ustedes notaron un cambio en la forma de relacionarse con la atención sanitaria. Entonces, ¿a qué estábamos acostumbrados nosotros? ¿Cómo era la atención antes de la pandemia? Bueno, la realidad es que las entradas de los pacientes con miastenia gravis al sistema de salud tenían que ver básicamente a través del consultorio externo, y para eso venían al hospital o se contactaban con una secretaria quien les adjudicaba un turno para vernos en consulta, y aquellos pacientes que por alguna razón no tenían todavía el contacto con el consultorio externo, tenían alguna situación que ameritaba ir a la guardia, concurrían directamente al hospital. ¿Qué fue lo que pasó después de la pandemia? Nos empezamos a familiarizar con un montón de otro tipo de consultas o llegadas al médico. Hoy muchas veces nos relacionamos o por teléfono, todos sabemos, y la verdad es que me gustaría saber cuántos de ustedes se imaginaban hace 2 años que íbamos a estar hoy conectados mediante una plataforma Zoom, y que todos ya están tan cancheros y saben cómo usarlas y cómo llegar
digamos, a nosotros desde esta forma. Hoy los turnos los damos vía mail, donde también nos dejan consultas, nos dan laboratorios, o sea que de alguna manera esto nos desafió, tanto a nosotros como médicos, como ustedes, como pacientes, y tratar de mantener este vínculo que es tan importante con los pacientes que tienen una enfermedad crónica como es la miastenia gravis, en alguna otra de estas formas que les proponemos. Y hoy nos relacionamos no solo por mail, sino en algunos casos incluso por WhatsApp. Tienen todos nuestro Instagram también, que es otro modo que muchos pacientes usan para acercarse o para hacernos llegar dudas o consultas. Al final de la charla les vamos, en todo caso, a volver a recordar para aquel que por ahí recién se está incorporando a esta comunidad, cuál es nuestra dirección de correo electrónico y de nuestro Instagram, pero aún no siendo pacientes del hospital, digamos, es muy importante tratar de ingeniárselas para tener este tipo de llegada al equipo médico tratante. Y la verdad es que una de las cosas que está bueno que los pacientes sepan, porque digo, es todo un aprendizaje que fuimos haciendo durante todo este tiempo, es cuándo sí tengo que religiosamente mantener la consulta al neurólogo y cuándo puedo diferirla. Seguramente muchos de ustedes se vieron varias veces en esta encrucijada de tratar de poder discernir qué es lo suficientemente importante para asumir el riesgo que uno entiende que de alguna manera corre solamente ya moviéndose de casa, ni hablar si se trata de dirigirse a un establecimiento. Entonces, ¿cuándo sí o sí hay que mantener una consulta? Cuando se trata de un paciente que está recibiendo un tratamiento crónico para la enfermedad, es muy importante garantizar que este tratamiento siga su curso. Entonces, todo lo que tenga que ver con recetas, dudas, efectos adversos, concurrir a la farmacia o al hospital para obtener la medicación no es algo que puede posponerse durante la pandemia. Por otro lado, muchos de ustedes saben que cuando toman determinadas medicaciones para la enfermedad, se requieren determinados controles de laboratorio periódicos. Seguramente muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando y cómo nosotros insistimos para que esto se lleve a cabo y la importancia de poder cumplirlos religiosamente. Entonces, esto de mantener los laboratorios aún en tiempo de pandemia, cuando es necesario, de acuerdo a cuál es la medicación que están recibiendo, es algo muy importante también y a no posponer en tiempos de pandemia. También es importante, yo sé que la mayoría de ustedes ya son pacientes de un tiempo a esta parte de los síntomas, conocen la enfermedad, se van volviendo ustedes y sus familiares expertos en aprender a reconocer los síntomas y aprender a manejarlos. Entonces, es importante, digamos, reforzar este conocimiento para aquellos que por ahí todavía no lo adquirieron en cuándo yo tengo que jerarquizar síntomas de la enfermedad. ¿A qué síntomas les tengo que dar bolilla particularmente y motivan una cercanía, una proximidad, una consulta al equipo médico tratante? Y ustedes saben que groseramente los síntomas de la miastenia gravis los podemos dividir en aquellos síntomas que comprometen la musculatura ocular, la caída del párpado, la visión doble, la debilidad en los miembros, debilidad pendicular, le llamamos los médicos, que es esta debilidad que sobre todo en músculos más proximales tienen los pacientes con miastenia gravis, les cuesta peinarse, les cuesta tender la ropa, o en las piernas inclusive, y están estos síntomas que llamamos vulvares. ¿Saben a lo que me refiero con síntomas vulvares? Nosotros los neurólogos les llamamos vulvares porque tienen que ver con aspectos que dentro del sistema nervioso central se localizan en el bulbo raquídeo, digamos, que es una parte del sistema nervioso. Estos síntomas vulvares son a los que más le tememos y tienen que ver con síntomas donde aparecen problemas para tragar. Este problema para tragar puede hacer que nos cueste o les cueste alimentarse. En ocasiones, cuando esto es bastante severo, incluso los líquidos o la comida pueden salir por los orificios nasales, eso es un signo de mucha alarma. Los síntomas respiratorios, que haya falta de aire, que cueste mantener la posición de acostado, porque eso característicamente empeora la falta de aire en algunos pacientes que tienen compromiso respiratorio. Entonces, si nosotros clasificamos a los síntomas de este tipo, tenemos que entender que estos síntomas vulvares, los deglutorios,
fonatorios, masticatorios, respiratorios, son síntomas de alarma. Si estos síntomas están presentes, si cuesta respirar, si cuesta tragar, si cuesta alimentarse, sí o sí amerita una consulta. Por teléfono, por Zoom, o por, digamos, lo más rápido que se puede, y si no es posible gestionarla, sí una concurrencia al hospital. ¿Qué tratamos de evitar en tiempos de pandemia? Venir al hospital a averiguar. ¿Qué significa esto? Hoy les decía, los turnos los damos por mail, estamos tratando de facilitar todo eso para disminuir la concurrencia de los pacientes al hospital, esto de venir a averiguar, o venir a sacar un turno, o venir a traer un laboratorio. Insisto en reforzar estas otras formas de atención durante la pandemia. Después, la miastenia gravis, a diferencia de otras enfermedades crónicas, avisa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes sienten, que insisto, son pacientes que conocen la enfermedad, que la enfermedad está como siempre, que no están estos síntomas de alarma, que están en una remisión, que le encontraron la vuelta, o la enfermedad le encontró la vuelta a los medicamentos de la forma en que la toman, no es necesario o se puede posponer una consulta presencial. Podemos vernos de otro tipo de manera, pero en esos casos podría no ser necesario venir presencialmente al hospital. Pasamos a otra de las preguntas que nos parece importante tener en cuenta. En esta encuesta que nosotros les facilitamos ayer, nos dimos cuenta que muchos de ustedes habían tenido ya COVID-19, y muchos otros pueden encontrarse en la duda de qué hacer si aparecen síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos ante esta situación? Y la verdad es que también se me ocurrió traérselos como en 3 escenarios diferentes. Por un lado, esto que hablamos de acercarse o contactar al sistema de salud, si aparecen síntomas que ustedes ya bien saben, los podemos repetir rápidamente, que tienen que ver con tos, fiebre, congestión nasal, y la verdad es que no vale la pena ahondar mucho más en esto, que ustedes conocen también. Es importante que los neurólogos de cabecera estemos al tanto de estos síntomas, pero además concurrir a una guardia, a una unidad de pacientes febriles, llamado por teléfono de acuerdo a las posibilidades y a lo que les ofrezca, digamos, su sistema de cobertura de salud, o contactarse con nosotros en el caso de que no la tuvieran. Nos parece muy importante esto de tener en cuenta siempre la consulta médica si aparecen estos síntomas. Pueden aparecer dudas en el caso de que un paciente desarrolle COVID-19 respecto de la medicación que están tomando. Muchos de ustedes, miasténicos diagnosticados, se encuentran bajo tratamiento sintomático o inmunosupresor para la miastenia gravis. ¿Qué hacer en el caso de que aparezcan síntomas o se confirme una infección por COVID-19? Bueno, en relación a la medicación que vienen tomando, es importante no suspenderla salvo que haya una indicación precisa del equipo de salud tratante. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Mantener, salvo que haya alguna indicación. En el sentido contrario, la medicación que ustedes están recibiendo y de la forma en que están recibiendo. En el caso de que estos síntomas de una infección, vamos a hablar, las doctoras Arrejoría y Galvez van a hablar más en profundidad, que hubiera síntomas de la miastenia que se profundizan, ¿puedo aumentar las dosis de los medicamentos? Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes, que cuando se trata de medicación sintomática con el mestinón, pueden hacer ajustes por su cuenta, algunos pueden notar que pueden verse beneficiados aumentando un poco la dosis de mestinón si lo creen conveniente, obviamente mientras tanto que se contactan con el equipo de salud, no así la medicación inmunosupresora, que siempre tiene que ser disminuida o aumentada bajo supervisión del equipo médico tratante. Y por último, tener en cuenta en aquellos pacientes que desarrollan la enfermedad por COVID-19, es que, como ustedes saben, hay determinadas medicaciones que es preferible evitar en un paciente con miastenia gravis, porque pueden exacerbar los síntomas de la enfermedad. Muchos de ustedes tienen esta lista de medicamentos que es preferible evitar. Nosotros se los vamos a facilitar ahora nuevamente en el chat para que la tengan, si no, todos disponibles, porque la realidad es que está bueno conocer que hay determinados fármacos, muchos de los cuales en su momento fueron probados para la infección por COVID-19, por ejemplo,
algunos antibióticos, por ejemplo, hidroxicloroquina, que fue tan popular en un momento, son medicaciones que, salvo una indicación estricta, deberían evitar los pacientes que tienen miastenia gravis. Entonces, esa consideramos que es la tercera cosa que es necesario saber en el caso que contraigan la enfermedad por COVID-19. Bueno, y los dejo descansar un poco de mí. Ahora vamos a pasar a otras preguntas que se nos ocurrió formularnos, porque nos parece que le pueden ser útil. La doctora Rocío Arrejoría, que la tengo acá a mi derecha, yo ahora me voy a correr para que la puedan ver, nos va a hablar sobre qué sabemos de la infección por COVID-19 en pacientes con miastenia gravis. Nuevamente, agradeciéndoles la participación a partir de sus respuestas, les traemos esta información que recabamos, donde vemos que en relación a cuáles son los cuidados frente a prevenir la infección por COVID-19 que ustedes consideran que tienen que tomar, casi el 70% consideró que toma más precauciones de la población general, un poquito más de un 30% considera que toma las mismas medidas de precaución. Por suerte, ninguno de ustedes toma menos medidas de las que son aconsejadas para la población general. Vamos a hablar ahora un poquito más en detalle de esto, y la primera pregunta que nos va a contestar Rocío entonces es, ¿las personas que tienen miastenia gravis tienen más riesgo de tener infección por COVID-19? Me corro si la dejo. Bueno, entonces voy a intentar responder esta pregunta que nos formulamos, que nos pareció muy importante. En relación a esto, la verdad es que es un tema controversial, que fue y es muy debatido. Recientemente les quería contar que salió un estudio que se realizó en pacientes con miastenia gravis, en donde básicamente lo que se hizo es, se le hizo un cuestionario en relación a diversos temas de la miastenia gravis con el COVID-19, y lo que se vio es que el número de pacientes con miastenia gravis que tuvo COVID-19 en relación a la población general, no existió una diferencia significativa entre ambos grupos. Es decir, que la prevalencia de COVID-19 en pacientes con miastenia gravis no fue diferente a la prevalencia de COVID-19 en la población general. La verdad es que este estudio tiene sus limitaciones, los pacientes miasténicos incluidos fueron pocos, fue a corto plazo. La verdad es que necesitaríamos más estudios similares a este, que involucren más pacientes, que involucren más mediciones, para terminar de definir esto que estamos diciendo, ¿sí? Pero bueno, es algo que iría a favor. Las recomendaciones de los expertos en relación a esto, lo que dicen es que, como pueden ver en estos gráficos, en estas figuras, es que en realidad los pacientes con miastenia gravis que tengan un compromiso respiratorio severo, es decir, por ejemplo, que tengan debilidad de los músculos respiratorios, lo que pueda ocasionar una tos inefectiva que impida eliminar secreciones adecuadamente, puede llegar a asociarse a un mayor riesgo de tener, por ejemplo, infecciones respiratorias, ¿sí? En la figura de abajo lo que ven es un paciente utilizando el CPAP, que es un aparato por la noche. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con el uso de este aparato, que muchas veces, o en realidad en pocos pacientes, se utiliza durante la noche para mejorar lo respiratorio. Otro punto a tener en cuenta es que es el uso de inmunosupresores. Este es un punto muy importante por el cual los pacientes son considerados como un grupo de riesgo, por ejemplo, corticoides, acetoprina, etc. Y el último punto a tener en cuenta es si hay presencia de otras comorbilidades, es decir, de otras enfermedades asociadas, además de la miastenia gravis, como por ejemplo la diabetes. Estos 4 puntos, entonces, que les conté son 4 cosas que deberíamos tener en cuenta y que pueden hacer que tengan más riesgo de presentar infecciones por COVID-19. Bueno, pasando a la segunda pregunta que nos quisimos plantear, es si
deben tomar, los pacientes con miastenia gravis, ustedes sí deben tomar algún cuidado especial para evitar la infección por COVID-19. En relación a esto, en realidad las recomendaciones lo que dicen es que las medidas que deben tomar son iguales a la población en general. Sin embargo, si recordamos lo que yo les conté respondiendo a la pregunta anterior, por diversas causas, diversos motivos, muchos de ustedes podrían llegar a ser considerados factor de riesgo para COVID-19. Por lo cual, si bien las medidas que tienen que tomar son las mismas, las tienen que tomar dándole más hincapié a las diferentes cosas. Entonces, voy a recordar un poquito de qué se trata cada una de estas medidas. Como sabemos y los hemos escuchado desde el inicio de esta pandemia, una cosa muy importante es el distanciamiento social, ¿sí? Por lo menos tratar de mantener una distancia de 2 metros entre un individuo y otro individuo. Además, en el caso de que sea posible, incluso se recomienda el autoaislamiento, ¿sí? El autoaislamiento domiciliario de los pacientes. Otro punto a tener en cuenta es, bueno, si tienen que trabajar y en lo posible, o sea, esto se puede hacer, se recomienda el trabajo en el domicilio, ¿sí? Obviamente para disminuir el riesgo de exposición. Otra cosa a tener en cuenta, obviamente, es el lavado frecuente de manos, que es importante para disminuir el riesgo de contagio, así como el uso de tapabocas todo el tiempo. Algunas medidas que deberían evitar son el uso de transporte público, así como las reuniones sociales, obviamente porque esto aumenta el riesgo de exposición al tener contacto con otras personas, por más que se tengan en cuenta los cuidados que les dije anteriormente. Y el último punto que quisiera destacar es, bueno, que quizás no es algo tan frecuente en pacientes con miastenia gravis, pero sí lo es en pacientes con otras enfermedades neuromusculares, que es el uso o la necesidad de un fisiatra, un kinesiólogo a domicilio. Bueno, esto si bien muchas veces está indicado en el contexto de la pandemia, en realidad lo que se recomienda es evitarlo, porque aumentamos el riesgo de contagio. Y en el caso de que fuera sumamente necesario, tratar de que siempre sea una misma persona y obviamente que utilice todo lo que es el equipo de protección personal para disminuir el riesgo de contagio. Bueno, ese es entonces el final de las segundas preguntas. Les dejo con la doctora Florencia Aguirre, que va a seguir con la tercera parte entonces. Bueno, y la vacunación, ¿no? La vacunación es el tema de las consultas de los últimos meses. Seguramente muchos de ustedes se les ha presentado ya o se les está por presentar esta situación, y la verdad que también les quiero compartir qué es lo que ustedes mismos piensan sobre la vacuna para el COVID. Me alegró mucho saber que el 43% de los que contestaron esta encuesta ya está vacunado para COVID-19. Después hay un número grande de pacientes que están esperando la vacuna. Hay un porcentaje de pacientes un poco más pequeño que tienen dudas o algunos reparos que trataremos de contestarles en estos minutos de la mejor manera que podamos. Y ninguno decidió fehacientemente que no quiere vacunarse contra el COVID, cosa que celebramos porque nosotros, como vamos a transmitirles, aconsejamos la vacunación. Paz, ¿estás por ahí? Sé que te habías desconectado antes. Sí, estoy por acá. Ah, bueno, entonces les quiero presentar a la doctora María Paz Gálvez, muchos la conocen, es becaria nuestra de acá, de la sección de enfermedades neuromusculares. Ella es la médica a cargo de muchos de ustedes, y nos va a hablar un poquitito más profundamente de la vacunación. La primera pregunta que le vamos a hacer es esta: si es aconsejable recibir la vacuna en pacientes que tienen miastenia gravis. Bueno, buen día a todos, primero. Y para comenzar, ¿sí? Hablando de este tema, de la vacuna, primero quería recordarles que todos los tipos de infección, ¿sí? Ya sea una infección urinaria, respiratoria, gastrointestinal, ¿sí? Toda infección puede empeorar los síntomas de la miastenia gravis, ¿sí? Puede exacerbar.
Entonces, por esto es importante que estén atentos si ustedes contraen cualquier tipo de infección y consultar a la brevedad a su médico, ¿sí? Y por otra parte, es importante prevenir todo el tipo de infecciones que podamos prevenir. Por esto, todos los pacientes realizan un esquema anual con la vacuna antigripal y contra la vacuna antineumocóxica para la neumonía, ¿sí? Eso no lo olviden. Ahora, en el caso particular del COVID, si bien tenemos muy pocos datos aún, ¿sí? Pocos datos sobre el riesgo, por las características de estos pacientes que pueden tener dificultades para tragar, muchas veces para respirar, potencialmente podría ser que estos pacientes, si contraen la enfermedad por COVID, su curso sea más complicado, ¿sí? La siguiente. Bien, acá por eso quería mostrarles, acuérdense más gráficamente de cualquier tipo de infección, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco en general, la siguiente pregunta, ¿qué debo saber sobre la vacuna contra el COVID-19? ¿Sí? Y acá les quiero transmitir dos cosas importantes. La primera, a tener en cuenta, ¿sí? Eso, recalcamos siempre esto porque no hay mucha evidencia, la evidencia la vamos haciendo todos los días, esto va cambiando, pero hasta el momento sabemos que los síntomas no empeoraron cuando uno se pone la vacuna, y haciendo un paralelismo con otras vacunas que reciben ustedes, ¿sí? Como las que dijimos anteriormente, no ha habido ninguna exacerbación. Por lo tanto, no deberían tener ninguna exacerbación de los síntomas, y por otro lado, las vacunas que existen no son vacunas a virus vivo, ¿sí? Que son las vacunas que están contraindicadas para los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores. Entonces, por ese lado, las vacunas tampoco tendrían un riesgo de producirles una infección sistémica, ¿sí? Ahora, y la segunda cosa para tener en cuenta, ¿sí? Es que en los pacientes inmunocomprometidos, la vacuna podría tener una reacción, podrían estar menos protegidos con la vacuna, ¿sí? De todas maneras, en el mundo y en Argentina, se recomienda vacunarse, ¿sí? Ya que el riesgo de adquirir una infección por COVID, producirse por tener un poco menos de respuesta a la vacuna y todos estos matices que dijimos de la vacunación. Entonces, sí se recomienda vacunarse en miastenia gravis, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta. Gracias, Paz. Acá estamos de nuevo. Vamos a dejar entonces durante un tiempito de compartir la pantalla, así podemos vernos y responder algunas de las preguntas de ustedes que fueron surgiendo, ¿sí? La verdad es que, como les comentamos al principio de la reunión, nos interesaba a nosotros proponerles esta temática en relación a la pandemia, la atención durante la pandemia, las dudas que pueden surgir, qué pasa si se enferman, qué pasa con la vacuna, y nos interesa mucho saber cuáles son sus inquietudes. Así que ahora hay unas cuantas preguntas en el chat. Rocío las va a ir leyendo, así las podemos ir respondiendo. Bueno, una de las preguntas es en relación a algunos de los síntomas después del COVID. Lo que dicen es que presenta cansancio mental, que no sé, que tiene dificultad en la concentración después del COVID, y que este cansancio es diferente al cansancio que presenta normalmente asociado a la miastenia, si es normal que pase esto. Bueno, estamos empezando a ver y se están empezando a describir un montón de síntomas después del COVID. Ustedes saben que esto es muy nuevo, que estamos conociéndolo. A nosotros nos agarró fuerte en esta etapa. Hay datos más anteriores del mundo, pero tampoco es mucho más viejo los datos que tenemos de un año y medio para atrás, así que son cosas que se están empezando a describir. Y hay toda una situación que tiene que ver con estos síntomas que nos están contando, a muchos pacientes les pasa esta sensación de fatiga, de cansancio, pero vale la diferencia, ¿sí? Que es un paciente con diagnóstico de miastenia gravis que reconoce que no es la debilidad de la miastenia, o sea que
esto que nos refieren sí es algo que están empezando a referir los pacientes, que se está empezando a describir en personas que tuvieron COVID, no necesariamente miastenia gravis, y como bien da a entender el síntoma que presenta este paciente, en este caso no parece ser un síntoma ni de exacerbación de la enfermedad, ni relacionada con ella ni con el tratamiento, pero pueden empezar a aparecer un poco algunos de estos síntomas en pacientes que tuvieron la infección. Ahí hay una pregunta sobre cuánto tiempo hay un paciente que recibió una vacuna, entendemos, para la gripe. ¿Cuánto tiempo dejar pasar entre la vacuna antigripal y la vacuna del COVID? No está clara la pregunta, pero entendemos que va en esa dirección. Y la verdad es que lo aconsejado es dejar pasar no menos de 15 días entre una infección de una vacuna y la otra. ¿Sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. Bueno, otra de las preguntas es un poco lo que ya charlamos, si se recomienda ponerse entonces la vacuna contra el COVID-19. Bueno, eso lo respondió Paz, y nosotras, la doctora Rejoría y yo suscribimos a la misma inquietud. Bueno, hay alguna pregunta sobre el grupo sanguíneo. La verdad es que esto se habló mucho sobre la predisposición por grupos sanguíneos y la infección por COVID. Obviamente, esto excede la comorbilidad con miastenia gravis que tengan, si no habla, me parece, en general, que es lo que se conoce, y sí parece empezar a describirse que algunos grupos sanguíneos tienen como algún curso diferente contrayendo la infección por COVID, pero digamos que no hay ninguna relación puntual entre el grupo sanguíneo y la evolución o no que puede tener la miastenia o el COVID en pacientes con miastenia gravis. Acá preguntan... Sí, la otra pregunta es un poco en relación a la que había respondido la doctora Aguirre antes, que era de si ayer le quisieron aplicar la vacuna antigripal, y si es que le dijeron que es necesario esperar 15 días entre una vacuna y otra. ¿Que por qué? Bueno, en realidad la verdad es que tiene que ver con el mecanismo inmune que provocan las vacunas, digamos. Uno lo que, ustedes ya saben, lo que se trata de lograr cuando se administra una vacuna a un paciente es generar una respuesta inmune que proteja de las infecciones futuras. Desde un punto de vista teórico, y quiero hacer hincapié en esto, porque no hay estudios que muestran que es mejor administrarse de esta forma que de otra, pero desde un punto de vista de la respuesta inmune, potencialmente tendría más beneficio administrar las vacunas con un intervalo de tiempo que no sea menor a este tiempo determinado. Bien, siguiendo con el tema de las vacunas, entonces otra de las preguntas es si la vacuna contra la neumonía se da todos los años. No, la vacuna antigripal se da todos los años porque va cambiando la cepa, entonces todos los años, en los meses entre marzo, abril, mayo, es importante vacunarse, pero la de la neumonía dura 5 años. Ustedes saben que los pacientes con miastenia gravis, como quiero reforzarlo, ya lo comentó la doctora Galvez, pero los pacientes con miastenia gravis tienen un riesgo aumentado si tienen neumonía. Entonces, más allá de estos criterios de la edad, ustedes saben que la vacuna de la neumonía no está indicada para todo el mundo, pero en el caso de ser menor de 60 años, pero tener miastenia gravis y estar inmunosuprimidos, tienen que vacunarse. La manera de administrarse y protegerse con esta vacuna es cada 5 años, no anualmente, como en el caso de la vacuna antigripal. Bien. Otra de las preguntas es, entonces, el caso de un paciente que dice que se dio la primera dosis de la vacuna contra el COVID y al mes se contagió de COVID-19. ¿Cuánto tiene que esperar para vacunarse con la segunda dosis? Bien, bueno, vale la pena tomar como ejemplo este caso para reforzar dos cosas, y es, la primera y más importante es seguir cuidándose a pesar de estar vacunado, ¿no? En este caso había sido una sola dosis, ustedes saben que es muy común que hoy haya una sola dosis de medicación por cuestiones de decisiones sanitarias de nuestro país,
que está bien, digo, les confiere cierta protección, que no es igual que con las 2 dosis, y más aún, digamos, tener en cuenta que si ustedes están inmunosuprimidos, la potencialidad de que incluso los números de eficacia de esa vacuna bajen existe, o sea que la importancia de seguir cuidándose a pesar de estar vacunados. En este caso, hubo una infección por COVID, y respecto de una segunda dosis, lo que está recomendado en cualquier persona, acá el hecho o no de tener miastenia no influye en esta conducta, es que no pasen menos de 15 días después de tener el alta de la infección por coronavirus. Bueno, esto un poco en relación a esta, ¿cuánto tiempo hay que esperar después del COVID para vacunarse? No sé si alguna más tiene alguna pregunta. Sí, yo, doctora. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Florencia? Tanto tiempo, nos Qué lindo alejamos. verte. ¿Cómo estás? Pregunta. Yo quiero saber, porque pregunté en el chat, pero no vieron seguro. ¿Cuánto tiempo? Porque yo hace 8 días di negativo del COVID, gratamente, sin ningún síntoma mías tenía, ni uno solo, ni uno. Ni falta de aire, ni fiebre. Bien. ¿Cuántos días tengo que esperar para hacerme la vacuna? No recibiste ninguna dosis. Bueno, igual eso tampoco cambiaría la conducta. Vale lo mismo para lo que hablamos recién respecto de la segunda dosis. El tiempo que hay que dejar pasar después de una infección por COVID, cuando negativizaste o tenés el alta, como en este caso, es no menos de 15 días. De 15 días en adelante. Okay, y nos alegramos mucho que te haya ido también, Yolanda. Gracias, es un gusto escucharlas en realidad. Pero vos sos mi doc, así que tengo que hacerlo con vos. Bueno, otra pregunta muy interesante que nos hace Graciela es si es conveniente comenzar en este momento de la pandemia con tratamiento con corticoides. Qué pregunta, Graciela, porque la verdad es que no. O sea, si uno pudiera elegir, no es una buena idea estar inmunosuprimido en pandemia. Igual, también quiero reforzar esto que comentamos, o sea, es bastante controvertido el riesgo de los pacientes que tienen inmunosupresión. Porque por un lado, los expone, ustedes saben que la inmunosupresión es la base del tratamiento para la miastenia porque es una enfermedad autoinmune y es necesario bajar las defensas, pero por otra parte los predispone a infecciones y por eso la importancia de vacunarse no solo contra el coronavirus, sino con otras cosas. Entonces, digamos, esto de protegerse es importante, pero por otra parte hay alguna situación que le confiere gravedad al COVID que está relacionada con mecanismos inflamatorios. Entonces ahí es discutido si la inmunosupresión no ayuda en esa etapa del COVID donde se vuelve tan agresivo mediante las defensas del propio organismo. Incluso les cuento que hay incluso algunos ensayos que se han hecho de algunos fármacos para tratar el COVID que tienen una base inmunosupresora y antiinflamatoria. Entonces, lo primero que tengo para decir es eso, el riesgo con inmunosupresión es cuestionable, pero bueno, es cierto que si uno tuviera la posibilidad de elegir, podría diferir, o idealmente sería conveniente diferir la inmunosupresión de un paciente hasta adquirir la vacuna, hasta que pase la situación más grave de la pandemia. La cuestión con la miastenia gravis es que muchas veces no podemos elegir. Entonces, también hay que tener en cuenta el riesgo que tiene un paciente con miastenia gravis no tratado. Entonces, la realidad es que cuando uno llega a una instancia de inmunosupresión es porque el paciente la necesita. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de las veces esto no es posible. Inmunosuprimimos a los pacientes, reforzamos los cuidados y transmitimos el riesgo que tienen y vamos batallando lo que se venga presentando, ¿sí? Entonces, desde lo ideal, si uno puede esperar, estaría bien, pero la realidad es que muchas veces la enfermedad eso no lo permite. Bien, otra de las preguntas, cuentan un caso de una paciente que dice que se aplicó rituximab hace un año y que le indicamos que CD19 y CD20, pero que no se realizó el laboratorio.
dice que tuvo 2 veces COVID y que entonces si tiene algo que ver, si es necesario realizarse ese laboratorio o no. Miren, el dosaje de CIS-1 y CD20 es un laboratorio de control que se pide exclusivamente cuando se trata del uso de esta medicación, que es el rituximab, que baja este tipo de linfocitos. Entonces, una manera de monitorear desde el punto de vista del laboratorio si la medicación fue efectiva es midiendo estos linfocitos y ver cómo están. Si bajan, uno dice, bueno, la medicación hizo efecto. De todas maneras, el mejor parámetro para saber que la medicación fue efectiva es la clínica. Nos guiamos mucho más por eso que por el parámetro de laboratorio. Es posible que en su momento, luego de la administración de rituximab, hayamos solicitado este estudio de laboratorio, en general a los 3 meses, que es como el pico máximo de acción. Nos gusta saber cómo se está comportando esta respuesta inmunológica a la medicación, pero si pasaron 2 años de la infección por rituximab, y en este contexto actual de pandemia no veo necesario hacer ese análisis de sangre. Me parece que podría incluso exponerte, Mónica, aprovecho y te mando un beso, podría exponerte a volver a contagiarte, ¿sí? Ojalá que te vacunen pronto. Bien. Bueno, otra pregunta que creo que muchos de ustedes se la han hecho es si el uso de corticoides trae consecuencias. Y bueno, yo siempre les digo cuando empezamos o cuando tomamos corticoides, es que el corticoide es un mal necesario. O sea, es una medicación que lamentablemente no la podemos erradicar para la miastenia gravis. Es súper necesario y bienvenido sea el corticoide. La verdad es que a muchos de ustedes que lo han experimentado y lo han recibido, sé que se terminan amigando un poco porque es como, los mejora mucho los síntomas de la enfermedad, los mejora más rápidamente que otras medicaciones, y de ahí la importancia de administrarlo en determinadas situaciones. Ahora, sí es cierto que yo no diría consecuencias, porque son todas, digamos, efectos adversos manejables y transitorios durante durante la indicación del corticoide, pero sí trae efectos adversos muchos. Aumento de peso, retención de líquidos, alteraciones en la piel, alteraciones en el metabolismo del hueso, puede aumentar la presión, puede aumentar la glucemia, puede traer irritabilidad, y podríamos seguir un rato largo más. O sea que sí, la respuesta es que tiene efectos adversos, sí que los tiene, pero muchas veces el corticoide es una herramienta de tratamiento y es necesario para la miastenia, y lo que hacemos entonces es no negar las complicaciones, sino tratar de anticiparnos a ellas y manejarlas, ¿sí? Sacando la sal, teniendo una buena alimentación, yendo al nutricionista, al endocrinólogo, midiéndose regularmente la presión arterial, vacunándose como venimos aconsejando. Bien. Siguiendo un poquito entonces con el tema de la vacunación, otra pregunta es si el día en que les toca ir a vacunarse, si deberían suspender la medicación, por ejemplo, los corticoides y la acetoprina. No, ustedes saben que el corticoide y la acetoprina, a diferencia del mestinón, el mestinón es una medicación que al ratito les hace efecto y un poquito más de ratito se fue, pero todo lo que sea inmunosupresión con corticoides, con acetoprina, tarda en hacer efecto y el efecto se sostiene. Entonces, no quiere decir que porque un día un paciente no tome una medicación, ni siquiera una temporada corta, va a dejar al paciente fuera de un estado de inmunosupresión y va a tener mejor respuesta a la vacuna. Eso no sucede por esto que les cuento. El efecto es más duradero, entonces no tiene un sentido racional suspender la medicación el día de la vacunación. Bien. Noelia nos cuenta que, además de la miastenia, tiene asma leve y que la neumonóloga le dijo que era mejor esperar la vacuna del COVID antes de ponerse la vacuna de la gripe. Si no, se podría poner mientras tanto la gripe hasta que espere la del COVID. Esto tiene un poco en relación a lo que decíamos antes de los 15 días, ¿no? Sí, y también hace lugar a la importancia de la prevención de otras infecciones y de otras situaciones, ¿no? Por eso digo, es importante tener en cuenta los riesgos de COVID, vacunarse, etcétera, pero no olvidarse, digamos, de la situación de la miastenia, de lo que la miastenia necesita, de que otras infecciones que las puede haber, y por ahí no conviene, digamos,
desprotegerse o desatenderlas, que también pueden empeorar la enfermedad. Entonces, entiendo que la respuesta del médico puede haber tenido que ver con si todavía no tenés turno para el COVID, aprovecha y vacunate contra la gripe, pero quiero decir, las dos cosas son importantes. Bien. Esto es, la otra pregunta es en relación a el uso de la ciatoprina durante el embarazo. Si se recomienda o no se recomienda su uso. A ver, el embarazo es otro capítulo. Yo creo, escuché por ahí que tuvieron dificultades en contestarnos la encuestita que les mandamos al principio de la charla. Aprovecho si alguien se conectó más tarde, búsquela en el chat al principio, porque nos sirve mucho. Eso básicamente lo que nos interesaba saber era qué otras inquietudes tenían para programar algún otro encuentro con pacientes, que es algo que nos gusta hacer. Entonces, se me ocurre que en algún momento podríamos hablar de embarazo, que es un gran capítulo en miastenia gravis. Así que voy a aprovechar para contestar esta inquietud rápidamente. La realidad es que dentro de las medicaciones que un paciente con miastenia gravis tiene indicada, lo que está probado que no tiene riesgo en la maternidad es el mestinón. El mestinón se puede recibir sin dificultad. Con el corticoide hay alguna cuestión que prestar atención respecto del crecimiento intrauterino del feto o del embrión. Inmunoglobulina y plasmaféresis, que ustedes conocen, son medicaciones de rescate, no hay problema. Y después entramos en lo que es la medicación inmunosupresora, tantas veces necesaria. La satioprina dentro de la medicación inmunosupresora es la que menos efecto teratogénico quiere decir capacidad de lastimar al bebé, tiene demostrado, ¿sí? Entonces, de requerir un inmunosupresor es el que se utiliza. La realidad es que sobre todo en pacientes con enfermedades reumatológicas, que también son autoinmunes y que muchas veces toman azatioprina también, hay más experiencia y se ve que la realidad es que las complicaciones neonatales o intrauterinas del uso de este fármaco son marginales. Hay casos reportados de algunas complicaciones, pero insisto en esto que comparado con otros inmunosupresores, tendría mucho menos efecto teratogénico. Incluso alguna característica que necesita la droga en cambiar su forma para poder ser activa, sucede en el cuerpo de la mamá, pero cuando atraviesa la placenta, eso no pasa. Entonces, también desde el punto de vista potencial de cómo funciona la droga, hay un mecanismo para pensar que hay alguna razón por la cual la satioprina no hace daño en el bebé en crecimiento. Bien. Otra pregunta que me parece interesante es que plantean si es necesario utilizar antibióticos, ¿cuál no nos deberían administrar durante el COVID? Entiendo. Supongo, ¿no? claro. Muchas veces se indican antibióticos durante una infección por COVID. Si muchos de ustedes que están acá tuvieron COVID, no sería raro que algunos de ustedes les hayan indicado en su momento. Ahí está, te veo, María Rosa. En realidad, la infección por coronavirus no se trata con antibióticos, eso está claro, pero podría ser que el médico considere que por el riesgo de tener una neumonía bacteriana sobreagregada o por complicaciones, amerite tratamiento antibiótico. Esa decisión de ninguna manera es nuestra. Eso va a depender del médico que los vea en el caso, ojalá que no, que alguno de ustedes se infecte por COVID y haya algún médico tratante a cargo de la situación y decida o no tratamiento con antibióticos. No estoy, digamos, preparada yo para contestar esa pregunta y además no siempre sucede, depende de las características de cada paciente en particular. Respecto a los antibióticos, sí, hay antibióticos que deberían, si uno puede y encuentra alguna alternativa, evitarse. Por ejemplo, los macrólidos. Los macrólidos son la acitromicina, la eritromicina, que son medicaciones que en algunos pacientes pueden empeorar los síntomas de la enfermedad. Otros antibióticos, como dentro del grupo de los aminoglucósidos también, como son, no sé, les tiro nombres por si los conocen, gentamicina, amilcacina, no son los más comunes para utilizar, pero también podrían ser evitados. Por eso insisto en que les vamos a compartir ahí, Rocío, mientras yo les hablaba, lo acaba de compartir, la lista de medicación no aconsejable en miastenia gravis para que se la descarguen si quieren desde el chat y que la tengan. Igual insisto en esto, que está bueno
que ante la duda lo consulten con su médico de cabecera, porque, digamos, muchas veces estas situaciones son riesgo-beneficio. Si no hay una alternativa mejor para el paciente, puede recibir el antibiótico y, bueno, y lo cuidaremos desde la parte neurológica al paciente. ¿Puedo decir algo, Doc? Sí. Mira, a mí me recetaron ácido coagulánico porque yo tenía dolor en los pulmones. El doctor me recetó y yo lo tomé, 1 cada 8 horas. Y yo no sé si está bien o está mal porque yo vivo en Misiones y acá son especiales. Cualquier cosa se habla de miastenia, me dicen, anda a la guardia. El neurólogo de cabecera, entre comillas, acá de Misiones, me dice, anda a la guardia, tomate la saturación. No es que me dice, vení, hagamos una charla o algo, no me da ni siquiera una cita virtual. Bueno, entonces el médico que me dio o sea, di positivo y me recetó ácido coagulánico y lo tomé durante casi 10 días, 1 cada 12 horas, y se me fue a la tercer pastilla, se me fue los dolores en los pulmones. Así que no sé, vos decime, hice bien o hice mal, pero ya está. Mira, el ácido clavulánico, coincido que ya está, o sea, si te hubiera empeorado la medicación ya te hubieras enterado, Yolanda, pero el ácido clavulánico no está dentro de las medicaciones que uno sugeriría evitar la miastenia gravis, así que no está mal indicada. Insisto que no tengo herramientas para saber si la necesitas o no, por suerte evolucionaste favorablemente, pero insisto en que ahí si quieren pueden buscar la lista para tenerla a mano ustedes también. Gracias, doctor. Hola, ¿puedo comentarte algo? No sé usar mucho los chats, por eso quiero preguntarte algo. ¿Puedo? Sí, te escuchamos. Vos sabés que yo tuve COVID con neumonía bilateral. Me dieron el ácido clavulánico y me dieron la claritromicina, que me hizo re mal. Después me sacaron la claritromicina, me dejaron el ácido clavulánico por unos cuantos días, hasta que los últimos días me lo sacaron porque estuve muy mal. Hace 18 días, el 15, me dieron el alta. Me dijeron que siguiera con unos PAF, Bude no me acuerdo, unos PAF. Pero yo tengo un dolor que aparentemente es muscular, en la punta del pulmón, y si muevo mucho el brazo izquierdo se me corre acá, tomo paracetamol, alivia, pero sigue puntualmente ese dolor. Tengo turno para una doctora el 9 recién, respiro bien, no tengo fiebre, no tengo nada, absolutamente bárbaro. Pero ese dolor me preocupa, lo tomo como muscular de ese lado izquierdo, que lo tengo desde 2 días antes del alta. Puede ser muscular, o la pleura, el pulmón, no sé, me da un poco de miedo. Y yo te diría que consultes, María Rosa, porque lo que no parece tener nada que ver con tu cuadro, digamos, con tu enfermedad crónica, ni con el tratamiento que estás recibiendo. No sé si te han hecho alguna imagen, o algún estudio por imagen, para ver si, digamos, si tiene que ver con algo respiratorio, pero bueno, habría que ver las características del dolor, digamos, yo te sugiero que consultes y que quedaste con algún síntoma a ver de qué se trata. Claro, tengo turno el 9 recién, es mucho esperar, estoy esperando desde el 15. ¿Y hoy qué es? 2. Y bueno, fíjate cómo seguís. Bien, gracias. No, de nada. Ahí hay una pregunta. Sergio, que lo vimos hace poquito, Sergio Astudillo. ¿Cuánto dura el post-COVID en una persona con miastenia? No hay, digamos, no hay ninguna particularidad que sepamos hasta ahora de estos síntomas post-COVID en un paciente que tiene miastenia gravis y otro que no. La verdad que no podemos contestarte con datos concretos esa pregunta. Sí estamos viendo que, como les decía en la primera pregunta que creo que respondimos, que están empezando a ver estas diferentes molestias, que estamos como empezando a caracterizar, que en algunos casos se prolongan en el tiempo. Habrán escuchado incluso que los pacientes que pierden el olfato a veces tardan mucho en recuperarlo, digamos, y estos síntomas inespecíficos de fatiga o a veces hasta dolores musculares. No estoy segura que sea lo que vos me contás, María Rosa, probablemente no, pero sí se ven algunos dolores residuales que quedan en algunos pacientes con COVID, pero no te podemos dar datos muy concretos respecto a cuál es la duración, digamos, es independiente de cada paciente. Bueno, otra de las preguntas nos dicen que en el caso de tener fiebre, dolor muscular, etcétera, si está bien en un paciente con miastenia gravis tomar paracetamol. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Podés tomar, Bárbara, te mando un beso. Paracetamol, ibuprofeno, con esos antitérmicos analgésicos no hay problemas.
Me vacunaron a los 5 días del alta por COVID, ya hace 13 días está bien. Me vacunaron a los 5 días de alta por COVID. Bueno. Sí, soy yo, me vacunaron, Ah. me dieron el alta el 15, después de 2 días Y sin enseguida te fiebre, y vacunaron. el 20 me vacunaron. Pregunté y me dijeron, sí, después del alta se puede vacunar. Bueno, me vacunaron. Bueno, viste que todo va cambiando, ya está, igual ya Sí. te lo dieron, Sí. adelante con eso. Gracias. Doctora, ¿le Bueno. puedo hacer una pregunta? No es referente al COVID. Sí. No, me estoy haciendo un tratamiento por las válvulas, las varices. Me apliqué la primera dosis de la vacuna y me agarró un temblor en la pierna, del mismo lado que me apliqué la vacuna. Le pregunté al flebólogo qué tenía que ver, y me dijo, no, eso es por la miastemia. ¿La miastemia da temblor en los músculos? No, no debería para nada. La verdad es que no. Me atrevería a decir que no tiene nada que ver con eso. No te puedo asegurar que fue lo que tuviste, pero el temblor o ese síntoma que vos referís, la verdad que no está dentro de los síntomas que vemos en pacientes con miastenia gravis. Bueno, quería saber eso porque él me dijo, no, esto es por la miastemia. Y bueno, No, eso bueno, es algo que, bueno, ustedes muchos ya están entrenados en esta cuestión, ¿no? Por eso siempre vuelvo a lo mismo y tratar de tener como cercanía y confianza con el equipo médico tratante. Entiendo que en este grupo la mayoría son pacientes nuestros, pero si no los hubiera, digamos, con quien sea que sea el médico de cabecera, es importante, digamos, esa llegada, porque la verdad es que como es una enfermedad relativamente rara, claro. A veces pasa que tienden los pacientes y a veces los médicos también a atribuir estos síntomas diversos a la enfermedad y digamos, cualquier paciente con miastenia gravis tiene derecho a tener otra cosa, y esta es la mejor prueba, ¿no? Cuando ustedes ya tuvieron COVID incluso, entonces es importante siempre atender, por supuesto, la miastenia gravis, pero no desatender otras cosas. Bueno, gracias. Creo que vamos a aprovechar. ¿Te puedo preguntar, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto verlas a las dos. Una pregunta, es sobre el mestinón. Yo te lo puse en el chat, pero se ve que no lo llegaron a leer. Yo, viste que hace más de un año que estoy ya diagnosticada, hice todo el trámite para que me den la medicación por el ministerio. Me lo efectuó en el Ferrer, lo están haciendo de servicio social. Por ahora todavía no me dan el alta, entonces hay veces que ellos me dan directamente del Ferrer, pero últimamente me están dando no están teniendo en su stock. Entonces tengo la inquietud de que llegue un punto en no poder conseguir la medicación, y yo no la puedo pagar en este momento. Es una medicación cara que bueno, como yo consumo 1,5 cada 4 horas, se me está dificultando conseguirla. ¿Qué puedo hacer? Aprovecho tu comentario, Sandra, para decir que no se olviden que digamos, por ley nacional, el mestinón tiene que tener una cobertura del 100% para todos los pacientes que están en la Argentina, ¿sí? Por eso. Con cobertura social o sin ella. O sea que yo entiendo lo que te pasa a vos, le pasa, creo que a la mayoría de ustedes en algún momento les pasaron, es bastante engorroso al principio, puede que la situación de la pandemia lo haya complicado un poco más, sí, pero vale la pena. La verdad que vale la pena el esfuerzo de hacerlo. En Buenos Aires estamos tratando de traer esa centralización del trámite al hospital, pero la realidad es que hoy lo está coordinando el Hospital María Ferrer. Sí, entonces, ellos con su voluntad me dan hasta de donaciones de pacientes. Si es que tienen domicilio en capital, ¿no? Porque eso también hay que aclararlo. Si tienen domicilio en alguna provincia, funciona diferente, pero sea cual sea el mecanismo a implementar de acuerdo a su lugar de residencia, vale la pena hacerlo efectivo. Tarde o temprano eso funciona y después les dan regularmente la medicación. En el mientras tanto, lo que te puedo aconsejar es, la verdad es que lo hablamos con ustedes todas las consultas, no sos la única, lamentablemente, que tiene este tipo de dificultades. Yo me ofrezco a través de ustedes, que a veces
al que le sobra medicación, deja en el hospital y acá se distribuye a otro paciente que la necesita. Y si no, yo sé que hay redes de pacientes también que muchas veces son útiles en digamos, red solidaria de medicación para gente que lo necesita. Pero lo que te puedo decir es que es una medicación que probablemente necesites en este momento y mucho, entonces tratar de encontrarle la vuelta. Yo Porque la insistiría con la fundación vía cerró, del trámite. Doc. La ¿Cómo? fundación, me acerqué también por chat a la fundación. Es de cierto, Miastenia pero Gravis, independientemente de la cerró. fundación, el trámite, la ley está vigente, Sí. y bueno, cuando vengas a consulta lo charlamos y completamos los formularios que sean necesarios para poder ayudarte en el trámite. Dale, porque el trámite ya está enviado, pero no le están dando el alta. Y otra pregunta, porque tenían una medicación que ya venció en marzo, que era lo último que tenían. ¿Cuánto tiempo puedo tomarla aunque esté vencida? Podés tomarla igual. La verdad es que eso yo no te lo puedo contestar, digamos, una medicación tiene una fecha de vencimiento, después, bueno, uno puede decir qué hace después de eso. Lo ideal es tomar, digamos, cualquier medicamento que esté, digamos, dentro de la fecha de Claro, porque yo efecto de la medicación. me dieron frascos de marzo. No me consiguieron otros. Bueno, por eso. Pero insistí, Sandra, con el trámite, nosotras vamos a ayudarte en lo que podamos. Sí, estoy Ahí insistiendo, por eso te quería preguntar. María Gracias. Nelia, a ver. No, hay otra pregunta de Ayelén que dice que tuvo COVID hace 10 días y que ahora tiene debilidad en el brazo izquierdo. Al principio me dieron diagnóstico de Guillain-Barré leve el año pasado. Deberíamos verte, Ayelén. Sí. La verdad es que probablemente yo interpretaría o quisiera descartar si no es un síntoma de la enfermedad, en primer lugar, antes de pensar en otra enfermedad neurológica o neuromuscular, pero la verdad es que eso hay que verlo. La verdad es que habría que verlo en consulta. Doc. Sí, Sergio. ¿Qué tal? Buen día. Recién Hola. Ahora me puedo conectar porque con la tecnología no voy bien. Bueno, pero acá estás. Bien. Bien, no, te quería hacer una pregunta, porque yo inclusive ayer, cuando los vi a ustedes, yo había tomado diclofenac y me dormí todo, pero todo. Lo puedo tomar porque lo volví a tomar anoche y me volví a dormir todo de vuelta, me levanté como a las 9 de la mañana. No tuve tiempo de tomar el mestinón de las 12 y mucho menos de las 4. Mira, el diclofenac, si no es con relajante muscular, no hay problema, digamos. El que tiene relajante muscular puede empeorar la debilidad de los síntomas de la miastenia. A ver, todas las medicaciones, capaz que no fui clara, todas las medicaciones tienen sus efectos adversos. Todas, y eso lo tienen que ver, y digamos, si por ahí ustedes tienen otra contraindicación para recibir determinado fármaco, no quiere decir que lo que no está en la lista lo pueden recibir y a todos les va a hacer bien. Yo lo que les estoy haciendo hincapié es que en la miastenia gravis en particular, además de los efectos adversos conocidos de los distintos remedios, hay algunos que por interferencia en la transmisión entre el nervio y el músculo pueden dar más debilidad muscular. A eso es lo que me refería. Claro. Ahora, después hay gente que es más sensible a una medicación que a otra, o tiene sus efectos adversos, puede tenerla también. Yo me estaba refiriendo al empeoramiento de la debilidad con las medicaciones. Claro, eso es lo que yo quería saber, porque por ahí me mandé de una a tomarlo y quise hacerme un bien y al final me terminó haciendo mal, porque la pregunta es, no me hizo mal, sino lo único que hizo fue hacerme dormir un montón. Porque yo normalmente... Bueno, pero eso parece ser otra cosa. Hay una pregunta más acá en el chat que preguntan sobre alguien que tuvo temblor hace años y desapareció con Tensilon, si se debía a debilidad. Bueno, a ver, el temblor, si se trata de temblor, que es un movimiento involuntario, la verdad es que no debería por qué ser un síntoma de la enfermedad. Ahora, dicho esto, hay veces que la misma debilidad muscular, como es una enfermedad fatigable la miastenia, a medida que se empieza a fatigar el músculo, empieza como a temblar. Eso lo vemos en los brazos, lo vemos en las piernas, incluso se puede hasta ver en los ojos, como cuando se está llegando a la fatiga, aparece como un intento de movimiento que simula un temblor. Entonces,
el Tensilon, que es una medicación que tiene como el mismo mecanismo de acción que el Mestinón, que es aquella que ustedes usan de tratamiento, mejora la transmisión neuromuscular. Dura muy poquitito, entonces hay que ver qué es lo que pasó con este síntoma puntual, porque la verdad que el efecto del Tensilon es muy, muy transitorio. Pero podría ser que en un caso de debilidad, si es que esta debilidad da temblor, mejore con Tensilon o con Mestinón también, en el caso de que estén recibiendo esa medicación. Doctora, una duda. Por la Sí. noche, ¿hay que tomar el Mestinón? Yo no lo tomo. Muy Por buena eso. pregunta, Nelida, porque está bueno aclararlo esto, porque a veces no está del todo claro. Uno dice que el Mestinón se toma cada 4 horas, pero puede surgir esta duda, ¿y a la noche qué hago? ¿Me despierto? Bueno, no tengo una respuesta homogénea para todos los pacientes. En líneas generales uno dice que no, que si la debilidad de un paciente es tan importante que hace que se requiera Mestinón para poder levantarse a primera hora de la mañana, y la verdad que el Mestinón es corto y uno tiene que escalonar el tratamiento hacia otro tipo de remedios, ¿está bien? El Mestinón es una medicación sintomática que entonces tiene sentido tomar en la medida que el paciente esté despierto y haga sus actividades, con lo cual la mayoría de los pacientes lo requieren durante el día, tomando la última dosis algunas horas antes de irse a dormir y empiezan a la primera hora cuando se levantan al otro día. Hay excepciones, sí que las hay, pero en líneas generales no es necesario tomarlo durante la noche. Bueno, gracias. Bueno, y ya habiendo pasado una hora, ya desde que empezamos a hablar, creo que podríamos ir terminando la reunión. Paz, ahí te veo, no sé si querés decir unas palabras. Bueno, no, muchas gracias a todos por asistir, y saben que estamos ahí disponibles en el mail o en consultorio siempre para cualquier duda, y bueno, nada más, que se cuiden mucho. Bien, bueno, acá Ro, si te querés despedir, me corro un poquito así. Bueno. ¿Se ven? Bueno, un saludo muy grande para todos, gracias por haber venido, esperamos que haber respondido sus preguntas, y ahora al final les voy a dejar el link de un formulario, por si se quedaron con alguna otra duda más que nos quieran hacer, lo pueden hacer por ese medio, ¿sí? Bueno, y yo también los despido, la verdad que fue un gusto muy grande para mí estar hoy acá, celebrando el Día de la Miastenia Gravis con ustedes. Muchas gracias por haber venido, me gusta mucho verlos. Hay gente de todo el país acá, hay gente que vemos más, hay gente que vemos menos, pero siempre es lindo verlos, y este puede ser una buena vía de comunicación con aquellos que están más lejos en el país. Doctora, así que... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Hola. Mariana, ¿cómo te va? estás? No, voy a conectarme el sonido. Sí, entonces la vacuna me la puedo dar con la inmunoglobulina, no hay problema. Que la podés administrar, Mariana, sí, anótate. Sí, Anoto. sí. Bueno, Ah, el y lunes eso tengo te que ir. quería decir, estamos empezando con esta cuestión, ¿no?, de las reuniones virtuales, pero esta charla fue grabada, les quería avisar a todos, o sea que vamos a ver la posibilidad de compartirla para aquellos que entraron más tarde o que se quedaron con alguna duda puntual para que puedan recibirla, ¿sí? Sería ideal si entonces en ese formulario que les dejamos nos escriben su mail para poder hacérsela llegar. ¿Puedo, por favor, doctora? Sí, Yolanda. Mira, es un pedido especial. Nosotros en las provincias, por lo menos en Misiones, estamos bastante abandonados. A mí me gustaría, si se podría, yo sé que están complicados de tiempo y toda la cosa, pero hacer un tipo así de charla de vez en cuando para los que estamos, porque realmente, doctora, yo le digo a mi neurólogo y me dice, anda a guardia. Y hay cosas que no, en la guardia no saben qué hacer conmigo. Entonces, y yo creo que muchos en Misiones, especialmente, y en otras provincias, estamos en esta situación. Y sería genial que podamos hacer algo así como estamos un montón de personas, de miasténicos, y puedes compartir nuestras inquietudes y poder estar más tranquilos. Por favor. Sí, recibo la propuesta, Yolanda, te cuento que estamos con el proyecto de hacer un espacio para reuniones para pacientes. No fue
muy difundida esta reunión y sin embargo, la verdad que estamos sorprendidos por la convocatoria que tuvimos, así que vemos que hay un interés de parte de ustedes y sí, tenemos el proyecto. Así que estén atentos a, bueno, la manera de difundir esto fue básicamente a través del mail, que es donde ustedes nos escriben, pero insisto que les vamos a copiar la dirección de nuestro Instagram, para que nos sigan aquellos que usan Instagram, porque ahí es donde vamos publicando estas cosas para que estén como enterándose. Pero sí, tenemos el proyecto, así que les vamos a avisar. Bueno, entonces... los despido, muchas gracias por estar. Les agradezco muchísimo, fue muy buena la charla, la verdad que muy informativa. Está bueno también que nosotros podamos estar en un grupo, en una red, como para cualquier cosa, hablar entre nosotros, estaría buenísimo. Me encanta la actitud que ustedes tuvieron y siempre la predisposición que cuando voy me sacan las dudas. Ahí yo dejé mi número y mi mail por si alguien me puede donar los frascos para no tomar estos vencidos. Si me pueden escribir y yo los paso a buscar, no hay ningún problema, estoy en Cava. Y si tenés, Doc, algún frasco para darme, si me podés después escribimos al mail y vamos viendo. Cuando haya te avisamos o nos ponemos en contacto, Sandra. Sí, porque hay falta que me den el alta para que ellos me den la medicación, está hecho el trámite, pero bueno, falta esto y tengo miedo de quedarme sin medicación. Escribimos y lo vamos resolviendo para poder gracias ayudarte, a las claro. tres, un beso y un abrazo grande para todos. Igualmente. Yo el 22 tengo turno, voy al hospital y te llevo algunos frascos. Te agradezco mucho. Gracias. Buenísimo. Sí. Acá sí, es por el tema de Sandra, que yo el viernes tengo que hacerme un análisis a las 6:30. Le puedo dar 3 frascos si quiere. Tengo 3. Muchas gracias. Bueno, a esto me refería con que muchas veces entre ustedes yo sé que se ayudan y está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo, se sienten contenidos, conocen las historias, eso la verdad que claro, está yo no soy como una diagnosticada. No es el objetivo era contarles algunas cosas, pero por ahí hasta estos encuentros sirven para que se pongan en contacto. Sí, sirve todo. Esto del COVID también. Enorme y que pasen muy lindo este día. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, Doc. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Yo le quería preguntar.